Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Esta tarde nos reunimos en esta sala para hablar de este libro extraordinario que se llama Atlapulco, donde se pierde el agua, 3 lustros de fugaces instantes. Y tenemos el gusto de contar con la presencia de la autora, Carla Denise. Bueno, bienvenida. Espero que disfrutes este rato con nosotros y que nos cuentes un poco más sobre este libro increíble que nos presentas. Ya está muy bonito y es muy interesante el tema. Y si me permiten un segundo para presentarla. Bueno, ella es Carla Denise Manzanares Nieto, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y se encuentra interesada por la preservación del patrimonio cultural. Es fotógrafa y productora audiovisual. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros para que nos platiques un poco sobre tu trabajo y para todo el público con el que contamos el día de hoy. Así que te cedo la palabra para que nos hables sobre tu trabajo. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los que están presentes. Efectivamente les voy a presentar el libro que he estado trabajando durante 15 años de manera indirecta. Eh, y bueno, les voy a compartir las fotografías. Es un libro que principalmente estuvo pensado como fotográfico, sin embargo también reúne las historias de personas o sea, que habitan en San Gregorio Atlapulco. San Gregorio Atlapulco es un pueblo que está al sur de la Ciudad de México. Es un pueblo originario que sigue conservando muchas de sus costumbres, de sus tradiciones, que sigue conservando todavía la parte de la chinampería, ¿no? Que es el oficio tradicional milenario, que sigue conservando muchas de sus fiestas, de sus tradiciones, y que se rehúsan a morir a pesar de que han tenido como un cambio diferente. Este libro reúne 15 años, como bien mencionábamos al principio, de fotografías. Empecé sin querer, empecé sin querer ser fotógrafa ni tomar fotografías y menos empecé con la pretensión de hacer un libro. Empecé tomando fotografías de lo que era más común para mí, de lo que estaba a mi alrededor, de las historias que me contaba mi abuela cuando nos hacía tortillas a mano, junto con mis primos. Y crecí, bueno, mi abuela fue chinampera y ella lo dice muy orgullosa, como ella dice, crecí, ella trabajó 26 años como hombre y mujer. Pues creo que esa frase se me quedó muy grabada y era lo que yo trataba de fotografiar, ¿no? El mercado, la zona chinampera, la fiesta de marzo, que es la fiesta más importante del pueblo, la Semana Santa, que precisamente aquí también tenemos una forma muy peculiar de representar la Semana Santa, la procesión al Señor de Chalma, que también es un acontecimiento muy grande, y, y el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos eventos los fui retratando durante 15 años, no todos a la par, pero sí me daba el tiempo cada que podía de ir fotografiando a las personas y sus actividades. Este libro surge más o menos en el 2010, cuando yo llevaba la clase de fotografía, que teníamos que desarrollar un proyecto fotográfico de lo que era más común para nosotros. Lo que era más común para mí, pues era mi pueblo, ¿no? Y en ese tiempo, como les decía, la fiesta de marzo, que es la fiesta del santo patrón del pueblo, que es San Gregorio Magno, se llevó a cabo durante ese semestre. Entonces yo me dediqué a tomar fotografías de todas las diferentes actividades de esa celebración. Esta fotografía, por ejemplo, que están viendo aquí, pues reúne a muchas personas que participaron durante la organización de la fiesta por muchos años y ahora pues la gran mayoría ya murió. Entonces, en este sentido, pues el libro también trata de hacer una memoria histórica del lugar. En ese tiempo, en el 2010, solamente tenía desarrollados 2 proyectos. Después de ahí seguí y llegó un momento en el que tenía una cantidad impresionante de fotografías, pero no tenían como una coherencia lógica ni una razón de ser. En ese tiempo fue cuando yo empecé a trabajar. Tuve la oportunidad pues, de conocer al que me ayudó a desarrollar este libro, que es el doctor Gastón Melo, un hombre importante, reconocido en el área de la comunicación. Y a través de diferentes proyectos que teníamos, algunos viajes que llegamos a realizar, sobre todo por Europa en ese momento, yo me di cuenta de algo que para mí no era tan lógico y que empecé a desarrollar, que también cuando me fui de intercambio en el 2011 a Madrid. Para mí esto era demasiado común, ¿no? Y no me daba cuenta de la importancia o del diferenciador que teníamos al ser un pueblo originario y tener todas estas costumbres y todas estas tradiciones.
Entonces aquí fue cuando empecé como a tomar conciencia de que soy de un pueblo originario, de que además llevaba desarrollando un proyecto por muchos años y que me sentía, o más bien que me siento muy orgullosa de ser de este lugar y que aparte con el paso de los tiempos, de los años, pues iba creando una memoria histórica. Entonces, ahora traté de darle como otro sentido y empezamos a trabajarlo y a juntar historias. Entonces, empecé a armar el libro por un proyecto que salió por parte de Corena, que es la Comisión de Recursos Naturales, que fue en el año 2019 para poder hacer, bueno, difusión cultural. Entonces nos dimos la tarea de ir armando el libro y nos dimos cuenta que no solamente la fotografía es importante, también las historias de la gente. Y entonces quise incluir las historias de las personas que han hecho la historia del pueblo. Desde una persona muy grande, bueno, adulto mayor, como mi abuela, que es con la entrevista con la que empiezo, eh, hasta niños de 11 años quienes han ido heredando la costumbre, las tradiciones orales. Cuento la historia de una persona que trabajó el campo durante toda su vida. Cuento un poco de la historia de por qué San Gregorio no celebra la fiesta del pueblo cuando nace el santo, no San Gregorio Magno, que es el 3 de septiembre, sino que es el día que muere, que coincide también con los ciclos agrícolas del lugar. Entonces, que investigadores de la zona tienen la creencia de que sí, o sea, cuando hubo esta sincretización entre ambas culturas, entre las culturas prehispánicas y los españoles, pues se adoptaron un poco al calendario católico, respetando también algunos ciclos importantes para la agricultura, ¿no? Que este es el caso de San Gregorio. También tengo historias, por ejemplo, de la Semana Santa de dos hermanos que son parte de la Asociación de Varones, que son quienes se encargan de hacer la organización de Semana Santa. Ellos son un grupo de jóvenes que no pueden estar casados, no tener hijos, para poder participar en esta celebración. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque son hermanos, los dos decidieron participar en estas celebraciones durante muchos años y al mismo tiempo heredaron esta tradición de su abuelo y de su tío, quienes también fueron parte de este grupo. También está la historia de, ay, perdón, creo que se me fue la presentación. La historia también, está la historia también de la peregrinación al Señor de Chalma, que es una de las experiencias más bonitas que hay aquí en el pueblo. Y para esta historia decidí poner la mía, porque además de ser fotógrafa y estar documentando durante 15 años, como ya mencioné, todo este proceso, pues también soy parte de la comunidad, ¿no? También he hecho esta caminata y me he salido a las 2 de la mañana y he llegado el domingo a las 12 del día a la iglesia cansadísima y viviendo muchas aventuras durante el camino, que es como todos los que hayan hecho esta peregrinación lo podrán saber, y quienes no, pues ojalá algún día se animen a hacerlo porque realmente es maravilloso. Por ejemplo, la siguiente historia es de Corpus Christi, que son las fotografías que estamos viendo. Más bien, este lugar dicen que tiene una historia muy curiosa junto con el pueblo de al lado, que es Santa Cruz Acalpiesta. Precisamente la custodia, que es la que se está viendo en este momento, dicen que esa no es la original. Bueno, esta sí, pero la que siguen en las fotografías que vienen, no. Dicen que tenemos dos porque cuando empezaron a repartirlas ahí todavía había canoas y remaban hasta, o sea, mucho tramo para poder ir a la iglesia. Y cuando se las entregaron, los vecinos del pueblo estaban borrachos, entonces no tenían quién recoger esta custodia, y la recogieron los de San Gregorio. Los de Santa Cruz dicen que no. Entonces, pues no sé, pero finalmente es tradición oral que va formando la historia del pueblo. Otro de los capítulos que sin duda es uno de los más impactantes es el sismo del 2017. San Gregorio fue uno de los pueblos más afectados por esta tragedia. Se cayeron muchas casas, se cayó el campanario de la iglesia y después de eso el pueblo no ha vuelto a hacer lo mismo. Entonces la historia que cuento aquí es de un amigo que tiene 28 años, Irving Torres, a quien se le cayó la casa, quien su mamá tuvo un accidente y él pues nos narra cómo fue toda su experiencia durante este
sismo tan catastrófico. Eh, entonces, quise abarcar desde que era como más joven hasta ahora con todos los acontecimientos que han pasado y no podía dejar de lado, por ejemplo, también la celebración de Día de Muertos, ¿no? En un momento más veremos las fotografías, que sin duda es, creo que de las tradiciones más bonitas de México, pero no solamente o sea, de los niños, también de los adultos. Eh, esta historia es de una niña que recibió, más bien que le contaron la historia de su abuelita y de su bisabuelita, y le cuentan cómo ellos eran incrédulos sobre la tradición de Día de Muertos, pero el bisabuelo se queda, el amigo de un bisabuelo se queda encerrado en un árbol, la familia lo va a buscar y entonces pues a raíz de eso ve a sus papás en ese árbol que está encerrado, ve a sus papás y entonces escuchan cómo les dice que, pues que por qué él no, por qué su hijo no les pone ofrenda, ¿no? Entonces a la niña le gusta mucho esta historia y me la contó así de forma muy natural. Además de que, por ejemplo, aquí en San Gregorio se sigue cultivando cempasúchil. De hecho, ahorita es la época más fuerte. Ayer justamente me decían que se calcula que se producen más de 2 millones de plantas en esta región y en esta temporada. Y la fiesta, no, bueno, en el centro del pueblo se reúnen muchas personas a comprar pan, te reúnes con los vecinos, con los amigos, en la casa hacen tamales, como estamos viendo en las fotografías, eh, y en la noche se va a alumbrar el panteón. Todavía es muy típico ir con carretillas, llevar tus flores, poner ahí tu café, estar con la familia y salir a pedir calaverita con los niños, ¿no? Disfrazados, cantan una canción típica y las personas les dan de la ofrenda, ya sea fruta, tamales, dulces. Últimamente en los pueblos de al lado se da que les dan dinero, pero aquí sigue siendo como muy, muy tradicional, ¿no? El olor a cempasúchil, lo que clemolito, como nosotros le decimos, que es una flor típica que también corre en la parte de los cerros. Entonces es una época como para compartir, tanto chicos como grandes, y sin duda es una de las tradiciones más importantes pues, de nuestro país. Y después me seguí con una fiesta también muy tradicional, que son las posadas, ¿no? Que igual, ¿no? Igual que es Día de Muertos, pues nos une con la familia, nos une con los amigos e incluso con las personas que no conocemos. Aquí, por ejemplo, es muy común que todas las personas se reúnen en el barrio o en la iglesia, ¿no? Y entonces la familia que da la posada hace el ponche, hace la colación, lleva a los peregrinos con el otro posadero, y entonces es una unión muy bonita, ¿no? Todos cantan, todos se comparten, los niños son muy felices con sus luces, no solo los niños, también los grandes. Entonces, partiendo la piñata afuera de la casa, afuera de la capilla, por ejemplo. Entonces, esto es todo lo que traté de reflejar la vida común y cotidiana de las personas con las celebraciones tradicionales, eh, pues que son parte de nuestra cultura y que hemos de alguna manera preservado. Y bueno, para terminar el libro, pues cierro con un capítulo que es muy importante. Empiezo con el agua, que es la parte de las chinampas, que es como la esencia de Xochimilco, y termino con el cerro y un poco de la destrucción que está habiendo. La parte del cerro tiene todavía lugares muy emblemáticos, muy importantes. Hemos recorrido esta zona que no tiene protección y que aparte es muy desconocida. Y hemos encontrado cruces punteadas, hemos encontrado apuntadores solares, o sea, mucha arqueología que está totalmente descuidada y que aparte tampoco sabemos que existe. Por ejemplo, varias personas veían el libro y me decían, ay, ¿a poco todo esto existe? Esto es el petroglifo de Chipetote, que es, como nosotros lo conocemos, Juan Tamborín, y de la Malinche, así le decimos, que es la diosa Cihuacóatl. Eh, Son los petroglifos más importantes de aquí a la entrada del pueblo. Sin embargo, están muy descuidados, ¿no? Y bueno, finalmente termino con una fotografía panorámica de cómo se ve actualmente pues, la parte de los ejidos.
La idea principal del libro era llegar como de lo húmedo a lo seco. Entonces, lo húmedo, ¿por qué? Porque como les decía, pues en Gregorio es de los lugares, bueno, Xochimilco en general, todavía se sigue caracterizando por tener agua. Sin embargo, también, y al igual que muchas otras comunidades, sí, tenemos muchos problemas de escasez de agua, de sobrepoblación, de urbanización de las zonas cerriles, chinamperas, eh, bueno, muchos problemas económicos, políticos, sociales que se traducen en, pues, en que este ecosistema se esté fragmentando y se esté terminando, ¿no? Entonces, parte de la idea del libro era también hacer una concientización de las personas, no solamente de las personas mayores, también de los jóvenes, de que valoren este lugar, que es como muy típico, muy tradicional, muy de nosotros, y que desafortunadamente las nuevas generaciones no conocen. No conocen porque no hemos, pues ya no crecimos como con estas historias que yo les comentaba al principio, ¿no? De mi abuela haciendo las tortillas, contándonos sus historias. Ahora se ha transformado este panorama. El libro, por ejemplo, también cuenta con unos dibujos de unos árboles. Esos árboles los hizo un niño de 14 años. Bueno, ahorita tiene 14, en ese tiempo tenía 12. Y él me comentaba, por ejemplo, que para él fue muy bonito porque él no conocía los árboles típicos de la región. Entonces, cuando los dibujó, me dijo que sentía como muy, muy lindo tener como este contacto con la naturaleza y al mismo tiempo estar conociendo algo que es pues del lugar de donde él es originario, ¿no? Entonces, pues este es el libro, así, a grandes rasgos. Este es un trabajo de 15 años y, y pues bueno, es creo que por el momento lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. La verdad es un libro excelente, tiene unas fotografías increíbles y creo que justamente estos relatos que estuviste recopilando enriquecen muy bien, van muy bien de la mano, van bien engranados, por así decirlo, con lo que nos van mostrando, porque las fotos realmente son muy buenas y además, pues bien dicen, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras, entonces, pues por ejemplo, viendo las fotos que hablan del sismo junto con el relato, pues sí, uno se puede acercar a lo que estaba viviendo esta persona o en general lo que vivió este lugar, pues con este evento, ¿no? Que a todos los que vivimos aquí en el centro de México nos afectó de una u otra forma, algunos más fuerte, otras de una forma más indirecta, pero creo que ciertamente es algo bien logrado, ¿no? La combinación, la selección de estos relatos con la selección de las fotografías me pareció adecuada. La verdad es que yo sigo viéndolas como de que qué interesante, porque la verdad, alguna persona dirá, pues una foto, ¿no? Pero la verdad dice mucho, tiene mucho que decir una imagen. Bueno, también, bueno, estaba haciendo algunas notas también para comentar y creo que es interesante también. Este libro, pues se puede ver como un acervo documental, por así decirlo, por la parte visual, que son las fotografías, y por la parte de los relatos, porque pues muchas veces uno, por ejemplo, retomando tu amigo, ¿no? Dijiste que era del sismo, pues cada quien tiene su propia historia de qué vivió en ese día, pero normalmente nos la quedamos para nosotros o pues no sé, ya comentamos con alguien de la familia y ya, pero ya tenerla ahora sí que en un soporte hace que sea más fácil que la comunicación y que otras personas puedan consultar y decir, ah, pues él también vivió esto, a lo mejor yo me identifiqué, o alguien que esté buscando así simplemente testimonios sobre ese evento, pues ya tiene aquí en tu libro algún lugar donde recurrir. Y la verdad, también, por ejemplo, viendo lo del Día de Muertos, me recordó pues bastante yo cuando era niño, cuando iba al pueblo de mi abuelita, y así no ver el altar, los cantos, las procesiones, esto es muy, muy interesante, la verdad. Entonces, pues sí, yo creo que sí funciona muy bien, porque, pues bien dices, en una ciudad moderna, pues, en la capital del país, pues se llegan a perder mucho estas tradiciones, pero pues recordar que no, no se han olvidado, aquí están más vivas que nunca, y pues hay que hacerles caso, ¿no? Hay que darles su lugar. Me gustó, bueno, tengo una frase que me gustó, la tomé ahorita de estar escuchando, que sería como moverse a través de relatos. Siento como que uno va así explorando a través de todo esto que tú nos vas contando, que las personas que te entrevistaste nos van contando. Y creo que eso hace una lectura bastante amena del libro, ¿no? Bueno, a mi parecer, la verdad, y creo que también, bueno, algo que quiero destacar es esto justo
estas fotos donde vemos a muchas personas reunidas, por ejemplo, en las posadas, ¿no? Tienes una fotografía con los niños pegándole la piñata, la gente alrededor, cuando se está armando la piñata. Algo que, pues, en estos últimos 2 años se ha visto muy, muy afectado por la situación de la pandemia. Tenemos que estar en casa y, pues, nos dicen, quédate en casa, pero, pues, decirlo es muy fácil. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, esos eventos, ¿no? Justamente la Navidad, las posadas que reunían a muchas personas. Era un evento, pues, para tenerlo cerca, convivir y pues no se puede hacer una posada en línea, no se puede romper una piñata en línea, ¿no? Son No, vínculos que se van perdiendo. Creo parte de que, la comunidad, ¿no? Que es de ajá, hacer comunidad, que ahorita pues es un poco complicado y para lugares originarios es todavía más complicado, ¿no? Porque es parte de su día a día, parte de su vivir. sí, exactamente. Entonces ahora justo vivimos en una situación pues bastante particular, por así decirlo, ¿no? Pero esperamos que pronto salgamos de esto. Y también algo que llama la atención es pues los petrograbados, ¿no? Porque me llamó la atención como vas cerrando el último capítulo del Cerro y dice, dice en el relato, pues mi abuelita, no me acuerdo, participó en la revolución y 2 páginas después aparece el petrograbado, ¿no? Y nos habla así del desarrollo de esta comunidad, de este pueblo que ha estado a lo largo del tiempo, ¿no? Y tenemos ahí el petrografado prehispánico, tenemos las fotos de la iglesia, a lo mejor del periodo colonial, y luego nos adelantamos ya mucho, ¿no? A lo mejor hasta la revolución. Y aquí sigue la comunidad, y esperamos que aquí siga con los usos y costumbres durante mucho tiempo, ¿no? Esperemos. Esperemos. Pero como ya dije, pues este sí es un lugar que presenta ya muchos problemas, ¿no? Sobre todo de urbanización. Ese es un gran problema que tampoco tenemos como la conciencia de todo el patrimonio cultural que tenemos aquí. Eso es un gran problema porque ya se han destruido como muchas zonas que sí tienen importancia, pero que no se les ha dado la importancia porque no sabemos que existen ni que son. No, te digo, te comentaba que, por ejemplo, cuando ven en las diferentes piezas arqueológicas que hemos encontrado, eh, me han dicho, ay, ¿a poco todo esto está aquí en San Gregorio? Sí, camina unos cuantos kilómetros y los encuentras, ¿no? Pero creo que es también una falta de conocimiento de lo que hay y que en ese sentido creo que sí se tiene que trabajar mucho y hacer como más conciencia de lo que tenemos, ¿no? Como he dicho muchas veces, no puedes cuidar algo que no sabes que existe. Entonces, parte de la idea del libro es eso, ¿no? Hacerlo un poco más visible, hacerlo ameno para las personas que lo vean, para tanto niños, adultos, personas mayores, y que se sientan como identificadas, porque pues finalmente son como nuestras raíces, lo que nos une y en lo que todos hemos participado de una u otra forma. Sí, justamente, bueno, luego así como dices que te dicen, no, es que eso está aquí o no, no, la verdad no lo sabía. Bueno, es un poco familiar, digo, yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero he escuchado así testimonios un poco alejados más hacia Mérida, en Yucatán. Ah, Pasa lo mismo, ¿no? Hacia un tanto la periferia de la ciudad llegan a decir, ay, ¿a poco eso estaba aquí? Y luego se entera más bien porque pues ya salió la noticia de que alguien dijo, es que tumbaron esto o estaban estos restos y ya no existen. Entonces esas personas pues no eran conscientes de que estaba eso realmente tan cerca de ellos. Incluso nosotros, bueno, a lo mejor aquí en la ciudad, muchas veces no, más allá de ir al museo o tal lugar, pero no sabemos dónde hay los petrograbados en cierta región o los mismos que están aquí en Chapultepec, ¿no? exacto. Cuando ibas caminando te sorprendes como de, ay, siempre estuvo esto aquí, porque pues a uno siempre lo llevan de niño y de repente, uy, algo nuevo. Pero es justamente hacer conciencia y la verdad es que está increíble, la verdad. Yo te aplaudo por tu trabajo, Muchas muy gracias. bien, súper bien. Me gustó muchísimo y esto, pues acercar el patrimonio a la gente es algo que siempre hay que impulsarlo, ¿no? Me agradó muchísimo la idea, la verdad. Muchas Mira, gracias. aquí tenemos una preguntita A ver. de Virginia Osiris. Dice que, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Y Ah, si bueno, tiene un costo. mi libro es de distribución gratuita, como lo mencioné, está financiado por la Comisión de Recursos Naturales, que es Corona. Entonces, si me puedes pasar tu mail, o bueno, yo aquí pongo el mío, me pueden escribir y con mucho gusto nos coordinamos para poderles dar un ejemplo. De verdad, se agradece, ¿verdad? Escriban, la verdad es que vale mucho la pena el libro. Yo pocas veces me he topado con algo así, un proyecto así, y siempre se agradece, la verdad. Uno siempre encuentra proyectos así muy buenos y quisiera en ese momento como replicarlos a tal lugar, ¿no? Pero pues, como tú dijiste, fueron años de trabajo
esfuerzo, estar de fotografía, estar hablando con las personas, luego, pues ya el mismo proceso de estarse a escribir o de seleccionar fotografías, ¿no? Me imagino. Pero pues este tipo de proyectos siempre ayudan a mostrarles el patrimonio y seguramente alguien habrá que se lo encuentre y eventualmente en su lugar de origen quiere decir, ah, pues yo también voy a poder hacer lo mismo o me propongo hacer lo mismo e inspirar a estas generaciones también está súper para llevar nuevas ideas. Justamente esa es la idea, ¿no? Digo, o sea, en algún momento me dijeron, por ejemplo, haz lo mismo para los otros 13 pueblos de Xochimilco. O sea, pues es que no puedo. O sea, son 15 años, empecé cuando tenía 15 años. Obviamente no voy a poder hacerlo igual de la misma manera que como lo he hecho en San Gregorio. Primero porque no tengo como esa cercanía a los lugares, pero seguramente hay quienes sí tienen esas fotografías, quienes sí tienen ese acervo cultural y estaría genial que lo pudieran sacar, ¿no? De esa manera, pues contribuyes a preservar el lugar, a hacer comunidad, a incentivar a más proyectos. Aparte, creo que hablar con las personas mayores siempre te da como otra visión, ¿no? O sea, mucho de este libro viene también, pues, a raíz de las historias de mi abuela, ¿no? De mis papás. De hecho, no, esto se me olvidó comentarlo, pero por ejemplo, la historia del cerro, pues narra cómo mi bisabuelo trabajaba sus tierras, cómo llevaba a pasear a su perro, sargento, como le llamaba, y cómo lo salvó una vez de morir de un gato montés, ¿no? El perro lo salvó, eh, iba a atacar a mi bisabuelo que estaba trabajando, cultivando el maíz, el frijol, y el perro lo salvó y entonces mi abuela pues llevó el gato montés y se lo comieron, ¿no? Entonces, bueno, son historias que yo he escuchado desde niña, que mis primos han escuchado junto conmigo, y que además de tener como un peso muy importante emocional, creo que también es un vínculo muy importante con la comunidad, para hacer comunidad. O finalmente son las historias que se van tejiendo adentro del pueblo, y es la historia del pueblo, no solamente de mi abuelo, de mi tío, ¿no? Como editabas hace rato con mi amigo Irving, que habla sobre el sismo. El sismo fue una cosa que nos afectó a todos de manera diferente, ¿no? Sin embargo, el que haya accedido a hablar de su historia, de contarme cómo se le cayó su casa, cómo de un minuto a otro perdió la casa, cómo vio cómo estaban rescatando a las personas, porque aparte de la casa de él estaba enfrente de la zona más afectada, de cómo vio que se cayó el campanario de la iglesia, cómo vio que las personas estaban afectadas y el shock tan fuerte que fue para él, pues enfrentarse a esto tan desconocido, tan catastrófico. Bueno, o sea, de verdad le agradezco mucho la historia, que haya tenido como la apertura de contármelo y de querer plasmarlo en un libro, ¿no? Como dices, es un testimonio que ya queda para la posteridad y que de alguna manera pues también es parte de la historia del pueblo. No, no es un momento muy agradable, pero al final es un momento que a pesar de todo pues tiene como su esperanza, ¿no? Y al final del capítulo, por ejemplo, está la foto de un señor muy sonriente con la bandera de México, ¿no? Entonces, de hecho, por eso pusimos eso, por eso puse esta fotografía, porque de alguna manera te da esperanza a pesar de todo el caos que hay. La esperanza siempre es lo último que muere. Sí, justamente, por ejemplo, en el sismo, pues normalmente yo lo recuerdo y lo primero que recuerdo, pues son las primeras imágenes que circulan en redes sociales, ¿no? Estas personas que se empezaron a apilar así, dicen como hormigas, ¿no? Sobre los edificios caídos buscando ayudar, quien tienes, casi, ¿no? Darse la mano, ¿no? Y estas historias son las que creo que hay que contar porque, pues, construyen la comunidad, digo, esta es una ciudad enorme, pero aún así se puede construir una comunidad y puede ser a partir de eventos como estos, se pueden dar así estos lazos, se pueden empezar a construir estos lazos, porque pues es algo que todos vivimos. Y Sí, bueno, por ejemplo, decías también al principio, ahorita retomando que son historias que las que plasmaste, ¿no? Que te contaba tu abuelita, familiares cercanos, ¿no? Creo que, pues, en cierto momento a todos de niños nos contaron, ah, pues, una historia aquí, aquí y acá. Yo era muy niño, por ejemplo, cuando yo me acordaba que ir a la tienda con mi abuelita en su pueblo era, pues, para mí era como un suplicio, porque era una cuadra, y ustedes dirán, no, pues, no es muy larga, pero ella conocía a las personas de cada casa, entonces era ir platicando con cada casa y pues uno como niño nada más quería su paleta, ¿no? Y ya, y es ir platicando, escuchando historias de que tal ya se le perdió tal o tal ya se fue del pueblo, a tal le apareció así
un animal en la milpa y le pasó lo que sea. Y bueno, o sea, uno como niño pues es como de, "Ay, ya, me quiero ir". Pero pues son historias que competen a la comunidad y que pues cuando llega alguien que ha estado ausente, pues dice, no, pues te perdiste de esto, pero te volvemos a integrar, ¿no? Sí, como Y dices, la sensación de comunidad, ¿no? Aquí todo el mundo se conoce. En el sismo, por ejemplo, o sea, sabías a qué vecino le había pasado qué, ¿no? Y en otros lugares de la ciudad, por ejemplo, me agarró en el departamento. Yo no conocía a los vecinos. O sea, yo conocí a mi vecina cuando casi se nos cae el edificio encima. Entonces, la sensación es totalmente diferente, ¿no? Y no solo es eso, o sea, también es como, siento que en muchas personas, en muchos lugares se tiene como muy estereotipado de Xochimilco igual a trajineras. No, y Xochimilco es muchísimo más que solamente eso, o sea, es una cultura milenaria que ha tenido luchas que, por su territorio, que ha tenido modificaciones en su cosmovisión, o sea, también ha hecho mucho por preservar sus historias, que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos y que al mismo tiempo sigue preservando su esencia, ¿no? Que es, o sea, que son con más fiestas, más comunidad, oficios tradicionales, como la parte de la zona chinampera, ¿no? Que todavía, o sea, que durante mucho tiempo fue un centro que daba alimento a toda la Ciudad de México, bueno, desde tiempos prehispánicos, ¿no? A la Gran Tenochtitlan, y que ahora pues sigue existiendo, ya no con el mismo peso ni intensidad que antes, pero que o sea, sin embargo sigue todavía dotando de alimentos, de hortalizas, de flores a gran parte del área metropolitana, ¿no? Y que además sirve también como un lugar que nos ayuda a mantener la temperatura del medio ambiente, a tener como este equilibrio ecológico, ¿no? Que de perderse, pues, o sea, no solamente se vería afectada a una comunidad por todo lo que implica, ¿no? Por tener más de 500 años de existencia, sino también tendría una gran implicación en cuestión ambiental de la Ciudad de México. Entonces, no sé, creo que por ahí va la idea del libro. está súper, la verdad, porque pues también ayuda justo, como dices, a desencajar como esta zona de Xochimilco de, chinampas, ¿no? Y es como de, pues me voy a las chinampas a hacer una fiesta, o sea, y desencajarnos, o sea, es más que eso, ¿no? Tenemos, o sea, es una zona muy, muy rica en culturas, tradiciones, y pues aquí están, ¿no? Así de acérquense, este, o una segunda vuelta, digamos, una segunda lectura del libro, digamos, acérquense, vayan, conózcanlo, salgan de la zona de las trajineras y vayan a conocer qué más hay, ¿no? Incluso recorrer el cerro, así como tú misma lo hiciste, y encontrar aquí que el petroglifo, lo que sea, o simplemente por la experiencia de salir de esta zona tan urbana y conocer más allá, porque sí, ciertamente tenemos como ciertos estereotipos en las zonas de la ciudad y muchas veces sentimos que Xochimilco es como que, uy, ya, me queda lejísimos, pero pues no, la verdad es que no, pero sí hace falta más conocimiento. Entonces, pues para los que están viendo, les invito de verdad a que busquen el libro, adéntrense en él, vean las fotografías, hay unas muy, muy bonitas, la verdad. Y a mí, bueno, a mí me llevó a recordar mis tiempos de la infancia en un lugar que no es necesariamente Xochimilco, pero pues te lleva a hacer este ejercicio, ¿no? De recordar de viene tu familia, la importancia de estos relatos de la comunidad. Por ejemplo, en una Semana Santa, tristemente después de que falleció mi abuelita, fuimos igual allá y la comunidad nos recibió bastante bien a celebrar la Semana Santa. Éramos los hijos o los nietos de Juanita, nos decían, pero nos recibían muy bien, nos permitieron ser partícipes de esta celebración de Semana Santa. Las para que vean la comunidad así, todavía está ahí, no es algo que nada más se lee en los libros. No La sé si... comida, que Ajá, la gastronomía también es bastante importante, ¿no? sí. Sí, de hecho, creo que, bueno, en todo momento está este momento sentido de la comunidad. Bueno, es una manera más personal, cuando falleció mi abuelita fue en el cambio de año, entonces estábamos en una, y para nuestra suerte, era la casa de al lado justo la que tenía la mayordomía del año nuevo. Entonces, de una casa estaban de luto, la otra casa estaba de fiesta. Va el mayordomo, sin conocer a mi abuelita, y dice, no, pues la verdad, yo lo siento mucho por ustedes, la queríamos mucho, pero no puedo cancelar esto, por todo lo que implica. Y pues sí, nosotros mucho menos le vamos a decir que lo hiciera. Ya cuando los nietos de repente cansados nos escapamos a la fiesta, pues sí, pues nos reconoció y dijo, no, sí, o sea, lo siento mucho, pero pues, ven, eres bienvenida, ¿no? Entonces, acércate, y una que otra historia por ahí en lo que todo el mundo celebra el año nuevo,
que así yo la conocí, estábamos en tal lugar cuando éramos jóvenes, y uno pues ve, ¿no? Cómo funcionaba en aquellos tiempos, así de, pues ahora sí que para cuando llegar a ese pueblo era terracería y era muy difícil el acceso, y entonces uno se siente abrazado por la comunidad. Sí. Y justo también esa es la idea, ¿no? O sea, que te sientas identificado a pesar de que no seas de aquí o que no conozcas este lugar, pero que de alguna manera te traiga recuerdos, emociones del lugar de donde sea, ¿no? O Sí, sea, me han dicho, por ejemplo, también varias personas, es que me recuerda a mi abuelita, ¿no? A mis abuelitos cuando yo estaba con ellos. Entonces, creo que también esa es un poco la idea. Y traer emociones a la mente. Y me queda claro que no todos son de un lugar originario, que no todos tuvieron este tipo de vivencias, pero seguramente hay algo que sí les puede transmitir. Y pues sí, esa también era la idea del libro. Por ejemplo, la foto que tengo detrás es la foto de la portada. mm, Me dice, alguna vez me dijeron, ay, ¿a poco eso todavía existe? Yo, sí, todavía existe. Todavía se puede ver ese canal en el puente de Urrutia, que se echó la entrada hacia la parte de la zona de los ejidos, donde justamente ahorita ya están sacando el cempasúchil, ¿no? Que ya se está yendo a diferentes lugares. Entonces, y en cuanto a hacer comunidad, te decía, o sea, decidí que lo hiciera, que estos árboles los hiciera un niño, porque primero porque no conseguí quien los hiciera que de verdad pudiera transmitir lo que yo quería. Sí, y entonces dije, bueno, pues estaría muy bien que un niño se involucrara con esto y empezar a tener como también cierto acercamiento, ¿no? De estos lugares que no conocen. Y entonces yo le dije a este niño, que es mi sobrino además, y aceptó. Sus papás lo llevaron o sea, él siempre me ha dicho que fue para él una experiencia muy bonita, porque no sabía qué, o sea, qué significaban esos árboles, ni que eran propios de la región, ni nada. Y siento que eso también es una forma como muy bonita y muy atractiva para los niños de conocer lo que está, que es parte de su herencia, ¿no? Tradicional. Mira, por ejemplo, estos son los árboles. Dice. Yo la verdad es que el huejote o ahuejote es el árbol típico de la zona. Los fresnos, priscos se llaman. Entonces, bueno, a mí se me hace una maravilla los árboles para que los haya dibujado un niño de 12 años en ese entonces. Eh, Aparte de darle como una oportunidad de mostrar su trabajo y su talento, pues también es una forma de involucrarle, de que empiece a conocer qué es lo que hay en su lugar de origen y que lo empiece a valorar. ¿No? Muchos niños ya no conocen la zona chinampera o muchos niños ya no conocen las historias de sus abuelitos. Siento que eso es algo que se tiene que retomar o sea, para poder seguir haciendo esta comunidad de la que estamos hablando y para hacer una preservación del patrimonio, ¿no? Tanto tangible como intangible, que de otra manera, pues, ¿cómo? ¿No? sí, justamente iba a hablarte de los árboles, porque también ya que los veo, digo, o sea, tan increíbles, digo, incluso para los 2 años que tiene en ese momento están bastante bien. Yo los siento muy descriptivos, de verdad, y reflejan bastante. Y me gustaron mucho también, pues como de qué bonito, ¿sabes? Como de qué bonito diseño, ¿no? Pero ya sí, que hablando en profundidad, es como de, pues tenía 2 años, pues sí, tiene mucho talento, la verdad. Y pues sí, para que se vayan justo acercando a lo que es de la región, o que vayan conociendo y hacer que diga, pues sí, este es de esta región, lo que sea, a lo mejor una que otra historia por ahí, porque sí, ciertamente, pues conforme ha pasado el tiempo, muchas de esas historias o diálogos que había con los padres o con los abuelos se ha ido perdiendo por el tipo de vida, cosas así, entonces, pues ya es curioso, ¿no? Porque cambia la forma de vida, muchas veces los padres ya no están tanto con los hijos, entonces los abuelitos están con los niños, pero como que a los niños no les interesa tanto escucharlo. Lo he visto así en varias ocasiones y Sí, están como que en su mundo, ¿no? No, si el abuelo dice, oye, mira, fíjate que, no sé, cuando iba pasando por tal lugar y yo aquí conocí a tu abuela, el niño, sí, sí, ya, como que ya no le interesa y es algo que sí, justamente está perdiendo y pues, y son historias que vale la pena pues, totalmente escuchar y pues sí, justamente decirle a los niños, oigan, involúcrense también en su matrimonio, en el patrimonio material e inmaterial, pero con unas palabras, con una forma que ellos lo entiendan, una forma que lo disfrutan. Se dan cuenta que ellos también son partícipes de ello, y no nada más los que dicen, es que eso es cosa de adultos. No, no, no. También los involucra a ellos, a disfrútenlo, conózcanlo y también cuídenlo, ¿no? Porque esto también es de ustedes, no nada más de los no lo cuidan adultos. ellos,
pues después, ¿quién lo va a cuidar? Ujú. Lo cuidaron sus papás, lo cuidaron sus abuelos, lo cuidaron sus bisabuelos, pero si ellos no lo cuidan, pues ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Sí, Entonces, digo, esa era exactamente. como parte de la idea de involucrarlo, pues de una manera diferente, que le llamara la atención. Después me llevaron a donde dibujó los árboles y dije, qué bonitos le quedaron. O sea, se sentó enfrente del árbol, lo dibujó, le hizo correcciones y todo. Y bueno, o sea, hay muchos, seguramente hay muchísimos niños talentosos que podrían explotar sus talentos de esta manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, si tenemos como la posibilidad de darles como esta salida a sus trabajos, pues a mí se me hace como una muy buena idea. Sí, la verdad es que sí, para que también todos los vean de, pues sí, tenía 12 años, ahora tiene 14, pero vean el potencial que tiene para ilustrar y para captar, ¿no? Porque uno ve los árboles y si sientes algo, cuando lo ves no nada más es como un árbol. Al menos yo sí los vi, sentí algo, la posición de las hojas o algo así, uno se sentía más vivo, no más, a lo mejor más en otoño. Se está transmitiendo muy, muy bien, tiene un gran talento. Entonces, así que díganle a sus niños que también se involucren con su medio ambiente y transmitan sus pensamientos. Exactamente. No, O que no sé si practiquen algunos, cualquier parte de arte, ajá, cualquier arte. que vayan, involúcrense, porque luego también, pues, uno piensa que es como de, pues la casa, la escuela y ya, pero pues tenemos, por ejemplo, como tu fondo, tu foto de fondo, que es la portada del libro, el canal, o algunos parques más hacia la orilla de la ciudad que, pues, los niños no saben que están ahí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el de los dínamos, que es más como, donde los niños pueden ir, correr, lo que sea, y ya salirse de la pantallita que tienen casi siempre, y se pueden involucrar con el medio ambiente, ya si son más de la región, bueno, pues con su propio medio ambiente, tradiciones de sus abuelos, de si ya llevan mucho tiempo ahí, sacarlos de esta pantallita en la que este mundo los ha ido metiendo poco a poco. Exactamente, ¿no? Y como yo decía, como mi parte nostálgica de la fotografía, pues de alguna manera son 15 años, 15 años que se dice muy fácil, pero que son momentos que en algunos casos pues no se volverán a repetir. O sea, si bien, por ejemplo, las tradiciones se repiten año con año con año, hay muchas personas que ya no van a participar. Lo que decía, ¿no? De estas personas mayores. Eh, una de estas fotografías la tomé en el 2010, si no mal recuerdo, fue de las primeras que empecé a tomar, de los primeros instantes que empecé a capturar y bueno, ya cuando les entregué los materiales, los traté de buscar para entregarles el material, pues me dijeron es que algunos sí pude y a otros me dijeron, no, pues es que este señor ya murió, ¿no? Entonces, pues obviamente también es como, o sea, el contraste emocional de decir, híjole, tuve la oportunidad de tomarle fotografía a esta persona y ahora ya no está y ahora este es el único recuerdo que, pues que tenemos, o bueno, o que la familia tiene, también es como una memoria muy bonita para ellos, ¿no? O por ejemplo, igual a raíz del libro esta, por ejemplo, me contactaron algunas personas para decirme que salían ahí y hace no mucho falleció también otra persona, ¿no? Entonces él me dijo, pues muchas gracias por tomarle fotos a mi abuelo porque pues fueron las últimas, ¿no? Las últimas que vi y todavía su abuelo pudo ver el libro, le gustó mucho. Y entonces pues también es como un poco para darle como un homenaje a estas personas que han hecho parte de la tradición del pueblo, ¿no? Pues también es una cuestión emocional, no solo para mí, sino para las personas que aparecen en el libro. Está muy, muy bien, la verdad, esto de las fotografías está increíble. Bueno, también en estos días que no salió la noticia de que falleció el doctor López Sostina, a mí me pegó muchísimo, este, porque fui de sus últimos alumnos, entonces estaba constantemente ayudándolo. Entonces, pero ahorita con lo que dice, sí, o sea, yo decía a mí mismo, de, lo hubiera matado por tener una foto con él una última vez, haberlo visto una última vez, pero por ahora por la situación, pues ya no se pudo, entonces, más o menos puedo empatizar con lo que sienten esas personas cuando veían las fotos que tú les mostrabas en el libro de, ay, pues mi abuelito, mi tío, lo que sea, y verlo una vez más, ¿no? En la fotografía, pues las emociones que uno llega a tener así guardadas y pum, explotan, ¿no? Son tantos pensamientos, tantas emociones, tantos hubiera que se nos quedan. Creo que a veces una fotografía es el mejor medio para transmitir, decir, bueno, pues ya no te puedo tener aquí físicamente, pero
ahí estás y te puedo recordar a lo mejor con una sonrisa, haciendo lo que más te gustaba en la fiesta. A lo mejor le encantaba, no sé, tocar la trompeta o ser parte de la fiesta y ahí lo veo, ¿no? Siendo lo que más le gustaba y eso mueve muchos sentimientos, la verdad. Exactamente, de eso se trata. No sé si alguien más tenga una pregunta para la autora, para Carla, este, porque no que se me voy a echar, pero alguna duda, comentario, sugerencia, aprovechen, porque la verdad es un tema muy, muy interesante de tratar. Es, me encantaría decir, uy, puedo hacerlo rápido, pero es un trabajo, todo este tipo de trabajo toma mucho tiempo, bien invertido y fotografías, experiencias que se van plasmando en el libro, ¿no? Muchas cosas que se quedaron fuera. Y una fiesta, por ejemplo, tenía cerca de más de 4,000 fotografías de un Wow. año. O sea, imagínate, todo son, esas de las que más tengo cerca de 7, 8 años. Imagínate, ¿no? O sea, también con la selección fotográfica también fue todo un reto. ¿Qué es lo que sí combinaba? ¿Qué es lo que no combinaba? Hay fotografías que tuve que dejar fuera que mi editor y yo sentíamos que eran muy buenas, pero que ya no se adaptaban con lo que estábamos contando, ¿no? Entonces, se tuvieron que ir. Me imagino todo el acervo que reuniste, ¿no? Para llegar a este momento de la publicación y sí, igual la selección y seguramente algunas, así como esas, ¿no? Dices, no, pues esta sí, pero ya llega un momento en el que sientes que no engrana o te dicen, no, no va por ahí en este momento la publicación, entonces, pues ahora no, a lo mejor tendrán en otro momento esas fotografías, pero esta sí, ¿no? Si escogemos estas, entonces, ahora imagínense, ¿no? Este público que nos está escuchando, todas las fiestas que nos está contando, cuántas habrá tenido, así, si estas 4,000 de una sola fiesta, imagínense cuántas fiestas, no sé, Semana Santa, Navidad, Día de Muertos, muchas más, bueno, agregadas a las del sismo, que bueno, eso fue único en la vida afortunadamente, pero pues Para dio que no se vuelva a muchísimo tiempo. repetir. No, ya no, ya hace unos días todos estábamos espantados cuando volvió a temblar un 7 de septiembre, dijimos, no, no, por favor, no otra Exactamente. vez. Lo bonito, sí, pero el otro mejor no. Sí, no, entonces, mejor recordemos el apoyo que todos nos dimos y a través de relatos, fotos, podemos recordarlos, por ejemplo, apoyar incluso a personas para conocer, ¿no? Sus propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, a mi papá le pasó, él es médico, que una de sus compañeras se paralizó, ¿no? En el día del sismo del 17, porque recordó lo del 80 y tantos. Entonces, como de, con calma, vámonos. Digo, ese es el relato de mi papá. Al escuchar a su compañera así, ¿qué recordó en ese momento concretamente para paralizarse? Y que a lo mejor, no sé, algún familiar, algún momento, pues nosotros esperamos que, no, que si llega a pasar algo así, que tu amigo sí sepa cómo reaccionar, porque ciertamente perder todo en un minuto no es algo que te deja en shock, ¿no? Te deja bastante. La incertidumbre, qué va a pasar, todo tu mundo se cae, las personas que conocías, ¿no? Muchas personas pues igual fallecieron, e incluso el paisaje. En ese momento me decía una amiga, me llamó y estaba muy, muy alterada porque aparte es prima de él, de este chavo que me cuenta su historia. Me dice, es que de verdad yo no sé qué pensar, estoy en shock, no sé, se cayó, bueno, bien lo dijiste, yo estoy en el TEC, se cayó el TEC, se cayó nuestro pueblo, o sea, las calles ya no son las mismas, ya no veo las mismas casas, no, o sea, como que es un momento demasiado caótico en la mente que no solo implica, o sea, la pérdida de los lugares ni de familiares, sino de un cambio total del entorno, ¿no? Incluso aquí con la reconstrucción de casas, pues ya, o sea, también muchas de las casas tradicionales que veíamos, pues ya no están. No, ni se van. Aquí había una casa, por ejemplo, que incluso tenía el reconocimiento del INAH por ser típica de la zona, con materiales de la zona, se cayó. Y ya no la reconstruyeron. Aquí hizo la reconstrucción, la hizo Fundación Carlos Slim, y entonces ahora pusieron una de estas nuevas casas. De alguna manera eso también transforma el paisaje de la zona, ¿no? Entonces, sí, hubo muchas implicaciones en muchos sentidos. Ahora, solo para conocer esa casa solamente a través de las fotos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hablando de fotos, aquí tenemos una pregunta de Virginia. Nos pregunta, ¿el proceso de selección fue totalmente suyo o influyeron otras personas como el editor?
Fue una combinación. Yo hice la primera selección de fotos porque pues, finalmente yo tenía todo el material, ¿no? Eh, Cuando empecé a ver qué fotografías sí podían funcionar o qué fotografías no podían funcionar, todavía no teníamos bien definida la línea del libro. Entonces, lo primero que hice fue seleccionar las fotografías que visualmente consideraba que eran mejores. De los capítulos que ya tenía seleccionados, eso sí, bueno, como les comenté, pues sí he ido fotografiando diferentes ferias, actividades, vida del pueblo en general. Entonces, sí, de eso sí ya tenía como una guía de todas las celebraciones que yo tenía fotografías. Y de esas ya fui sacando las fotografías que consideraba que eran mejores. Y después tuve como una pequeña asesoría con un fotógrafo que de hecho ayer presentó sus fotografías con Joseph Sorrentino. Él me ayudó como con la primera selección porque pues, él también tiene como visión de fotógrafo, él también ha publicado libros, él es de Estados Unidos, pero lleva mucho tiempo, ya 3 años viviendo aquí en México. Entonces también ya entendía como un poco el proceso de las fiestas y de todo lo que pasa aquí. Entonces él me ayudó con la primera selección. Después fue cuando el libro tomó esta idea de ir de lo húmedo a lo seco. Entonces ahí hubo una nueva pulida de fotografías, por decirlo de alguna manera, porque pues ya el tema ya estaba mucho más acotado. Esta selección la volví a hacer yo y después me ayudó un amigo que me ayudó a componer los textos. Él, igual que yo, estudió comunicación, él es guionista, sin embargo, él conoce mi trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, él me ayudó todavía, Rubén me ayudó todavía a depurarlas más. Y la última selección la hizo el doctor Gastón Melo, que fue con quien armé la idea de lo húmedo a lo seco. Y entonces él ya me dijo, es que estas fotografías como que no quedan, mejor le ponemos otras. Este capítulo como que va mejor con el texto y entonces ya hicimos como un match de fotografías que sí se quedaban y de fotografías que se iban. Entonces, los que se repetían, pues igual se tuvo que tomar una decisión de sacar una y de poner otra. Y igual, de la primera selección de las fotografías que consideramos que eran como las mejores visualmente, eh, pero que no encajaban, las tuvimos que sacar y en algunos casos tal vez no sean las mejores, pero sí encajaban mejor que tratando de contar la historia. Entonces sí, primero empecé yo y después y otras personas nos fueron ayudando dependiendo de la etapa. Bueno, ahí está, entonces, sí, sí intervinieron, digamos, varias personas, pero al final de cuentas, pues todas derivan de este trabajo, ¿no? Mira, aquí tenemos otra pregunta. Dice, dice que si estuviste trabajando a la par en otros proyectos personales o laborales, a la par que el del libro, y si crees que influyó el tiempo para que quedara mejor el libro ahora que si lo hubiera sacado antes. Y dice, nota, en esos 15 años, ¿notas una evolución de tu trabajo fotográfico en estos 15 años? Ok, bueno, voy uno por una. Sí, sí estuve trabajando a la par en otros proyectos personales, como yo hago producción audiovisual, aparte he hecho diseño gráfico, y todo. De hecho yo diseñé el libro. Y sí, sí teníamos otros proyectos. Llevo muchos años, trabajé mucho tiempo con el doctor Gastón Melo, de hecho era como nuestro extra, ¿no? Que él me ayudaba, aparte de mi trabajo, con él hicimos diferentes proyectos como de ingeniería social, programas culturales, seminarios, demás. Y al mismo tiempo yo lo combinaba con la fotografía. La fotografía, de hecho, siempre ha sido como mi hobby. La he tomado como alternativo a mi trabajo, aunque siempre van de la mano, porque también trabajo con cuestiones culturales. Entonces, sí, justo el año pasado, sí fue el año pasado, estábamos trabajando, tuvimos que cambiar a formato digital y eso me afectó bastante en los tiempos porque, pues ya sabes, a raíz de la pandemia, pues todo se movió. Yo tenía calculado el tiempo para terminar el proyecto en el que estábamos en ese entonces para mitad de marzo. Era julio y todavía no terminamos porque todavía, ya sabes, la migración a lo digital y demás. Entonces sí, me complicó bastante con los tiempos. De hecho, el libro lo entregué prácticamente un año después de lo que debió de ser, con prórrogas y más prórrogas, porque como te digo, pues yo lo diseñé. Entonces, o sea, yo hice el diseño del libro y la edición de las fotografías. Entonces, sabes que todo ese proceso te lleva mucho tiempo, entonces en lugar de contratar así a diferentes personas, pues todo lo terminé haciendo yo, lo cual pues fue una carga de trabajo bastante pesada. Pero bueno, pues al final lo logré.
igualmente yo era la que tenía todo el contacto con el editor para hacer las pruebas de color, de impresión y demás. Entonces yo me aventé todo el proceso, todo, desde lo administrativo hasta lo creativo, todo. Y después de que terminamos ese proyecto, sí ya me dediqué totalmente al libro, porque si no, pues no me hubiera dado la vida para poderlo entregar. Este, mm, ¿Crees que influyó el tiempo para que...? Sí, definitivamente sí. De hecho, me propusieron hacerlo. Te digo que yo empecé con los proyectos ya más en forma en el 2010, cuando yo estaba en la universidad. Me propusieron en ese momento, mi profesor de fotografía, doctor Jacob Bañuelos, me propuso hacerlo y de hecho sí tuvimos como algunas pláticas, inclusive con cultura de ese tiempo delegación de Xochimilco, pero no se concretó nada. Y la verdad es que qué bueno, porque no tenía un acervo cultural tan grande como el que ahora tengo. Y sí, siento que sí hubiera sido, no hubiera sido lo mismo si no hubiera esperado tanto tiempo, porque como te digo, no le dedico todo mi tiempo. Entonces, realmente solamente es cuando me organizo que sé que va a haber algo o cuando salgo a recorrer la zona chinampera o los fines de semana que salgo con el señor que me ayudó a hacer todo esto, don Javier, que es mi guía en toda la parte arqueológica, solamente puede salir a caminar los fines de semana. Entonces, sí, o sea, sí se fue construyendo poco a poco y definitivamente no hubiera sido lo mismo si lo hubiera sacado antes. O sea, estos recorridos los empecé hace 2 años, por ejemplo. Entonces, antes de eso no tenía tanto material de, de la zona de los cerros. De la parte de la China, pues sí, es creo que de lo que más he retratado, al igual que Semana Santa. Pero no, sí, no creo que hubiera quedado igual. Y sí, definitivamente sí noto una evolución en 15 años. De hecho, se lo comentaba a mi profesor de fotografía, Jacob. O sea, vimos, porque él también vio, él, bueno, obviamente yo empecé tomando fotografías en su clase ya mucho más en forma y comparaba con las de ahora y me decía es que sí hay como un avance total, o sea, sí hay un abismo, si bien hay fotos muy buenas de hace 10 años, sí se nota mucho cómo cambió la visión en este tiempo. Y creo que eso se debe también a, como les decía en un principio, creo que el viajar y convivir y trabajar con otras comunidades de otros lugares, tanto de México como del extranjero, me ayudó a ver como totalmente diferente el panorama y entonces empecé a buscar como detalles que antes no veía. Entonces, sí, sí, creo que gracias a eso también ha habido como cierta evolución. Sí. Muy bien. Creo que fue un acierto justamente dejar, ¿no? El tiempo que pasara, porque además del acervo de fotográfico, pues también uno luego va madurando ideas o cambia de opinión en algunos aspectos. Entonces, a final de cuentas, el trabajo que está ahora, pues sí, fue diferente al que se hubiera publicado hace unos tantos años, ¿no? Incluso en la cuestión técnica, ¿no? También cuando empecé, pues tenía una cámara muy básica, un lente, un telefoto, un 70-300 y ya era el único que tenía. Y después, bueno, el libro está tomado como con 5 cámaras, pues, con Nikon, con Canon, con Sony, con iPhone. Entonces, también es como una mezcla. Que antes primero no había como tanta accesibilidad, por ejemplo, a dispositivos móviles que tuvieran buena calidad. Eh, y también pues también los recursos que tenía fotográficos en ese momento, ¿no? O sea, sí, después del 2014 fue cuando cambié como en cuestiones técnicas la cámara, mejoré de objetivos y pues sí, obviamente eso también te ayuda muchísimo en la calidad de las fotografías, ¿no? Sí, justamente hace así de 2010, 2011 pues salían como los teléfonos más modernos de 5 o 6 megapíxeles, ¿no? Y ahorita no sé cuántos tiene un teléfono que salen súper caros y las cámaras también profesionales tienen una calidad increíble, entonces eso podemos verlo en las fotografías. Incluso ustedes mismos pueden verlo vean fotografías de hace 10 años que tomaban con su celular o con una cámara normal y compárenlas con las de ahora, ¿no? Y pues sí se ve la diferencia. Sí, 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 definitivamente sí. Aunque hay algunas que tomé con cámara reflex, por ejemplo, las que salen blanco y negro, Ujú. esas fotografías sí son con cámara reflex, tal cual, todavía de rollo. Esta, por ejemplo, es la primera foto que yo recuerdo que tomé como en serio, que aparte refleja como mucho pues, de lo que les he platicado, ¿no? Eh, esta. Uh -huh. No siento que sea mi mejor fotografía, sin embargo, siento que es como muy representativa
Además de que fue con cámara de reflex de rollo. Entonces, y con la que prácticamente empecé, o sea, decir, me gusta mucho fotografiar este tipo de circunstancias, este tipo de las personas, las situaciones, lo que están viviendo. Entonces, eh, pues sí, o sea, esto, por ejemplo, seguramente no lo voy a volver a encontrar. eh, pero bueno, era la cámara que tenía en ese momento. Sí, justamente hay momentos en los que así lo que tienes a la mano y para capturar el momento, porque este tipo de escenas uno nunca sabe qué se va a encontrar, ¿no? En cualquier momento y pues no podemos traer siempre la cámara, a lo mejor cámara en la mano. Espera, aquí tenemos otra pregunta, otra vez de Virginio. Y se dice que el fotógrafo no depende de las cámaras, sino de la técnica y lo que quiere reflejar y transmitir a la gente. ¿Usted qué opina? Pues sí, de alguna manera sí estoy de acuerdo. Puedes tener la mejor cámara del momento y si no la sabes utilizar, pues seguramente no vas a tener los resultados que esperas, ¿no? Y por el contrario, puedes tener algo muy básico y muy austero y si sabes manejarla, aunque sea básica, o tienes como este feeling, como este toque, seguramente vas a poder hacerlo mejor. Y te contesto con un ejemplo. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, te digo, yo tenía una cámara muy básica, era una Nikon D3000, o sea, muy, muy básica. Una compañera tenía, en ese tiempo estaban saliendo las Mark 2 y 3, una cosa así, y ella tenía esa cámara, ¿no? Y la utilizaba en automático. Yo decía, es que, por Dios, eso es una, no, ¿cómo haces eso, no? Entonces sí creo que mucho tiene que ver con la intención que tú tengas. O sea, también si tienes los mecanismos adecuados, pues qué mejor que los puedas aprovechar, pero si no, o sea, si tienes como una limitante de recursos, pues creo que también puedes acá hacer cosas como muy, muy interesantes, ¿no? O sea, es como pues, tratar de aprovechar lo que tienes. Y si tienes claro qué es lo que quieres transmitir, seguramente lo vas a poder transmitir. ¿No? O sea, puedes tomar una foto muy bonita, así que te salió como por casualidad, ah, y puedes tener una foto muy pensada y muy elaborada con un fin muy específico de lo que tú quieres transmitir, y creo que esa es justo la diferencia. Mira, te voy a enseñar. Esta, por ejemplo, incluso esta fotografía llegó a estar en un concurso, y esta fotografía la tomé en un mercado que ya se cayó, además, fue de los que se cayó en el sismo, y con mi cámara básica que te una Nikon de 3000. Tiene la mejor calidad, pero bueno, no sé, creo que a mucha gente le ha gustado esta fotografía. Increíble. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene mucho ruido. Pues sí, o sea, eso sí es como la calidad de la cámara. Pero pues bueno, es lo que tienes y a la mano y si eso te sirve como para expresar lo que tú quieres, pues está bien. Justo en esos momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, como decías, no puedes tener la super cámara del momento, como ahora con los celulares más caros, que todo el mundo quiere tener y tiene la super cámara, y ya que uno lo toma algo así, todo el mundo la trae en automático. Sí. Ahora Y que si no. tienes los recursos, si tienes la visión y todo eso, pues wow, qué gran combinación, aprovéchalo. Sí, sí, se tiene adelante, pero es como lo más común que tienes una cámara y es como, pues en automático, ¿no? Y dejas que haga todo. Pero ya que tienes el conocimiento, la posibilidad de hacerlo, aunque no sea la cámara ultra de que salió ayer, puedes sacar un trabajo muy, muy, muy bonito, muy interesante, a partir de, como dices, ¿no? Lo que quieres transmitir. Mira, por ejemplo, esta fotografía que es sin duda una de mis favoritas. Eh, esta sí ya la tomé con una mejor cámara y con un mejor objetivo. Pero a mí, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención era el niño, ¿no? La naturalidad del niño. Sus papás estaban trabajando. Esas son verdolagas. Y el niño estaba recostado en la tierra. Y a mí me llamó muchísimo la atención la expresión del niño, cómo estaba ahí tan tranquilo, disfrutando de la naturaleza, viendo a sus papás trabajar. Bueno, ahí me estaba viendo a mí porque llevaba un telefoto. Seguramente le llamó la atención el lente, pero me llamó tanta la atención su naturalidad y su espontaneidad. O sea, también es como la esperanza, ¿no? Del niño. No sé cuántos años pueda tener el niño ahorita. O sea, esta fotografía es del 2014, por ejemplo. Este,
seguramente ni se va a volver a repetir, ni lo tuve en el momento ahí y pues simplemente lo aproveché. Justamente, ¿no? Como, igual como acaba de comentar Virginia, son momentos irrepetibles, ¿no? Entonces, estabas en el momento adecuado, en momento, lugar adecuado. Y sí, porque sí es muy expresivo, ¿no? El niño recostado sobre la tierra. Pues ahora sí que si sabemos observar, así podemos ir encontrando momentos irrepetibles a lo largo de, que pueden contar así una historia, algo así, pues e incluso momentos, no sé, por ejemplo, pienso en la universidad acá en Seúl, luego los nervios de una persona que va a presentar un examen, las personas que están terminando una carrera, o simplemente la persona que está leyendo ahí entre los árboles y todo eso, todos pueden contarte una historia, ¿no? Todos te reflejan un sentimiento. Por ejemplo, si ya tiene un lente mucho más profesional, este, pues está mucho, pues, son 105, si no me recuerdo, de Nikon también. Sí, esta fue de las últimas, un poquito antes de la pandemia. Obviamente sin un lente adecuado, pues no hubiera podido tomar esta fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, pero, pero bueno, te digo, por eso la combinación de 15 años, ¿no? O sea, de fotos que tal vez están un poco limitadas y otras que sí con un poco más recursos, pues obviamente salen muchísimo mejor. efectivamente. Pero la verdad se ve increíble tu trabajo, la verdad está muy increíble. O sea, una vez más te aplaudo por tu Muchas gracias. trabajo. Y bueno, nos quedan unos minutitos más. No sé si alguien más tenga un comentario, alguna duda que quiera expresar sobre pues todo esto que estamos charlando, el libro, el contenido del libro, las fotografías, de alguna experiencia personal, algún consejo que quieran preguntar, externar, no sé, al Comentarios. respecto. O igual si quedó duda de dónde pueden conseguir el libro, cómo acercarse para conseguir el libro, pues esto es su momento. Este, Ahora tenemos aquí un comentario de José Eduardo Salazar. Dice, la manera en la que expresa su trabajo me llena de entusiasmo y me dan ganas de aprender a tomar fotos. Le doy clases de foto. Lo principal es que tengas la intención de todo. Yo creo que todos tenemos un fotógrafo adentro. Entonces, pues sí, es como dejarlo salir. Exacto. Usarlo, ¿no? Ujú. Sí, buscar, Es- porque como decimos, no necesitas tener la última cámara, así la super cara, para sacar una buena fotografía. Simplemente, pues digamos que tener alguna noción, tener ojo, y con los elementos que tienes, puedes hacer un gran trabajo. Saber qué quieres decir, ¿no? Y de ahí pues, Exactamente, lo vas buscando, acercándote. exactamente, exactamente. Y bueno, en este caso a mí pues la gente me ha dado mucha accesibilidad. O sea, la verdad es que son muy pocas las personas que me han dicho no. Quienes me ha dicho no, me retiro. Pero realmente la disposición de la gente ha sido como muchísima, ¿no? Eh, hasta me terminan diciendo, tómame foto. No, no se ven tan naturales, pero bueno, pues les tomo la fotografía. Sí, ya cuando tiene el entusiasmo, así es como, y posa, ¿no? O de una u otra forma. Pero algunas veces también es como una foto, digamos, más natural, como cuando un familiar abrazado o algo así, pero que también expresa, ¿no? Sus sentimientos, su aprecio hacia esa persona. Y bueno, luego también está la actitud espontánea, como podemos ver en algunas fotos que presentaste, ¿no? De las fiestas y esto, cuando están así reunidos todos juntos, se ve el que está entusiasmado, el que está platicando, el que está poniendo atención a todo lo que está pasando. Y creo que esos son así pequeños detalles que una fotografía logra captar y comunicarlos bastante bien. Y esta, por ejemplo, ¿no? De una familia preparando los tamales para los tamales que ponen en la ofrenda en Día de Muertos, que es toda una tradición, ¿no? Que ese día me encontré a ellos, la abuelita que tiene 86 años más o menos, las hijas, y aquí no se ven las nietas, pero las nietas también estaban, los esposos, todos estaban haciendo como la masa de los tamales, aquí ya los pusieron a cocinar, y me llamó mucho la atención cómo le pusieron el molcajete arriba, ¿no? Para que no se salieran los tamales. Si notas aquí atrás se ve el cempasúchil y atrás está la ofrenda. Entonces, no sé, como que todos estos momentos como naturales, eso es como la esencia que me gusta transmitir, ¿no? El
también. Es súper típico aquí llevar todo en carretilla. Sí, bueno, con toda esa cantidad de flores Sí, es entendible. Pero sí, justamente son esos momentos que cuentan historias que están plasmados en una fotografía, pueden volverse eternos, y ahora que también están publicados, se hacen accesibles a más personas, ¿no? Y si tenemos que Raquel Huerta dice, una foto expresa nuestro pasado, presente y futuro. así es, así es. Todos tenemos fotografías que seguramente nos recuerdan a alguien o algún momento o algo, con las que reímos, con las que lloramos, pero no nos son indiferentes, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque prácticamente se nos terminó el tiempo, no sé si alguien más quiere agregar algo o si tú, Carla, quieras comentarnos algo más antes de terminar el día de hoy. Pues, nada, yo muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por estar moderando. Pues bueno, yo sí trato de agradecerle a todos, entonces tengo aquí una lista porque si no siempre se me olvidan, pero sí, sí les quiero agradecer, ¿no? Bueno, no mencionamos, pero el prólogo es de doña Elena Poniatowska. Me hizo favor de escribir el texto, le gustó mucho el libro y siento que el prólogo que hace es muy bonito, ¿no? Va desde lo general de lo que es Xochimilco hasta actualmente lo que está pasando. Le agradezco muchísimo pues, que se haya tomado el tiempo de revisar el libro, que le haya gustado y que me haya prologado el libro, ¿no? Eh, a todas las personas de la comunidad que de alguna manera me han dejado tomarles fotografías durante 15 años. Como ya les dije al doctor Gastón Melo, mi maestro, que me ayudó a darle como toda esta conceptualización al libro, que me ha aguantado además los tiempos necesarios para poder hacer el proyecto. Salvador Riestra de los contemporáneos, hace que también me apoyaron para hacer para poder hacer este libro. Y a su hija Manuela también, que me ayuda muchísimo con la promoción. A todas las personas que entrevisté, que son Manuela Chávez, Alejandro y Octavio Camacho, Irving Torres, Azul Rivera, Gregorio Páez y Romana Nieto, a don Javier Márquez, que es pues mi guía en toda la parte arqueológica y que también uno de los textos es de él y una de las historias. Entonces, también muchísimas gracias a mi editor y amigo y cómplice Rubén Núñez. Siempre se me olvida mencionarlo a él, pero ahora sí lo estoy mencionando. Joseph Sorrentino, que me ayudó mucho también con un amigo muy querido fotógrafo, gran fotógrafo que me ayudó con toda la selección de las fotografías, a todo el personal de Corena, al médico Horacio Reza, que me tuvieron muchísima paciencia y pues fueron quienes me apoyaron para hacer la impresión de este libro, al editor Miguel Carranza y a mis profesores Jacob Bañuelos, Jesús Mesa, Gisela Landázuri y al colectivo de mujeres de ojos grandes. Muchas gracias Ellos, a todos. muchísimas gracias. Bueno, también a ustedes les agradecemos su asistencia a esta presentación. Muchas gracias, Carla. De verdad, un aplauso increíble para tu trabajo. Esperamos que, como dijimos hace rato, inspires a muchas más personas a acercarse a su patrimonio. Y bueno, ya a los asistentes les invitamos a seguir las actividades del Congreso. Todavía quedan algunos días, algunos meses. Entonces, acérquense para los temas que les interesen, participen. Y pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sí, quien quiera el libro, por favor escríbame, con mucho gusto se los hago llevar, no tiene ningún costo, y o pasen un mensaje o algo y con mucho gusto nos coordinamos. Muy bien, entonces si les interesa el Gracias, libro, ya saben. gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Bye. Buenas tardes.